Muy bien, amigas, amigos, continuamos entonces conversando con Javier Pinedo. Javier, entonces estábamos conversando un poco de lo que venía ocurriendo con el pensamiento del Chile del siglo XX, ¿no? Especialmente en la primera parte. Y hay un elemento que tú nombraste y que en tus textos y naturalmente en la vida cotidiana de las distintas personas fue bastante impactante en distintos ámbitos. Básicamente el golpe de Estado del 73, que tú mismo asumes como un quiebre o como un cambio, digamos, paradigmático, no con esas palabras, pero como un cambio que imprime nuevos espacios de pensamiento en el Chile del último cuarto del siglo XX. Bueno, en muchos aspectos, también en el pensamiento, el año 73 es el fin de una época, podríamos pensar. Si el pensamiento en Chile había tenido una dirección entre principios de siglo hasta los 60 que va de la derecha a la izquierda, por decirlo de alguna manera, o un pensamiento que está fijándose en el sentido de observar a los sujetos sociales desde la élite hacia el mundo popular, si esa es la dirección, si es una dirección que va desde lo conservador a lo liberal, a lo amplio, a pensar por sí mismo, a la emancipación, si eso ha sido, si es que esa ha sido la tendencia del siglo XX, el 73 eso cambia radicalmente. Y por tanto eso afecta a los modos de pensar, afecta también en cuestiones prácticas. Muchas universidades se cierran, las grandes universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Chile, cierra carreras de sociología, de filosofía, donde se refugian normalmente los pensadores, los intelectuales. Y ahí hay un cambio. Y se impone un modelo neoliberal en economía y también en otras cosas, que yo creo que al final de todo tiene logros. Es un modelo que terminó dando logros económicos y de estructuración social, pero que sin embargo en la imposición primera, pensemos que el neoliberalismo en política y en economía va ligado lamentablemente a las violaciones de los derechos humanos. Son como dos cosas unidas, dos manos unidas, que no tendría por qué haberlo sido. O sea, podría ser una revolución liberal en economía y en política, sin violación a los derechos humanos. Y sin embargo se da de esa manera, y esto va, claro, va creando un anticuerpo respecto a ese gobierno o a las personas que toman esas decisiones, lo que hace que finalmente el gobierno militar no tuvo intelectuales que pensaran por el gobierno, por ese gobierno, y que ayudara a pensar. Tiene algunas figuras, tiene algunas personas, se inventan algunos premios de literatura, en fin, para fomentar a esas personas, pero claramente hay gente que no pasa a la historia. Los pensadores tradicionales que venían de antes, renovados por el golpe o no renovados, pues tienen que estructurarse de otra manera. Y fíjate tú que ya en los 70 comienzan a surgir lo que se llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales, en que hay gente que vive ahí, que tiene un sueldo y que está pensando de manera muy confrontacional al gobierno, porque no tienen espacio para las universidades. Entonces hay cambios evidentes, yo me quedaría con el tema del neoliberalismo, el llamado neoliberalismo de los economistas de la Universidad Católica, que imponen un modelo, y eso al final la cuenta hay que pasarla después de los 80 y de los 90 y en los 2000, y yo diría que ese neoliberalismo ha permeado también en aquellos que estaban en contra del neoliberalismo. No veo yo fuerzas políticas hoy día o de pensamiento en Chile que estén dispuestas a volver muy atrás. Digamos, la tendencia es a mejorar el modelo, creo yo. Los intelectuales actuales, los políticos actuales están pensando cómo mejorar el modelo, cómo agregarle un asunto, cómo sacarle otro. Y por tanto eso prueba que efectivamente este país tuvo una revolución liberal como ninguno en América Latina. Y eso se explica porque tuvimos, estoy hablando ahora más bien en política y también en pensamiento, porque tuvimos un fenómeno como la Unidad Popular y su camino chileno al socialismo, que no hay en América Latina. ¿Y en el mundo? En el mundo teníamos el Frente Popular de España, de los años 30, el Frente Popular francés, pero no hay algo, esta vía en acuerdo con el otro para hacer reformas sociales. Todo esto habría que conversarlo más detenidamente, si era sincero o no era sincero, si habían argumentos ocultos o no, en fin, bueno, no somos ingenuos, pero ese modelo es nuevo. Y ese modelo es el que marca, me parece a mí, fuertemente el neoliberalismo.
Porque si tú te fijas en el modelo neoliberal latinoamericano, en Argentina, de Menem, no es lo mismo. No, sin ofender, es un modelo que no alcanza verdaderamente a privatizar. Y el intento que hace Fujimori tampoco creo que alcanza verdaderamente a privatizar la sociedad, como se hizo acá, en cuestiones fundamentales, como la salud, la educación, las universidades. No tuvo la profundidad y a crear otro sujeto social, un sujeto social que tiene que hacer su sueldo a final del mes como pueda. Eso ha hecho un cambio en la identidad nacional, creo yo, que está todavía vigente, que tiene todavía vigente y que vamos a ver en las próximas décadas, no solamente años, cómo se va estructurando y cómo se van consiguiendo lo positivo de lo no positivo. Bueno, hay un intelectual ahí, disculpa que continúe, que es el de la transición a la democracia, que también hay mucho material que analizar. Ese periodo que se dio entre los 90 y los próximos 4, 5, 10 años, lo que se llamó transición, también es muy interesante. Y eso también está todavía pendiente. Absolutamente, y de hecho a mí me llama bastante la atención leyendo tu artículo del último cuarto del siglo, ¿no? Que básicamente esto, que no hay un proyecto nuevo, que no hay un encontrarse, o sea, no hay un encono frente al neoliberalismo, sino más bien un acople, un deseo, digamos, de mejorar precisamente el sistema. Lo que da a entender es que convivimos todos en ese mismo sistema y de hecho, digamos, parece ser que eso es lo que nosotros vislumbramos al día de hoy, incluso, digamos, a la luz de lo que pudieran ser reformas educacionales y de todo tipo. Siempre estamos pensando o siempre estamos insertos desde una lógica neoliberal chilena, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Sí, también es un tema de discusión. Yo creo que cuando comienza la democracia, con el gobierno de Patricio Aylwin, y se da un periodo que venía establecido, que se llamaba transición a la democracia plena, que en principio duraba 4 años. Y finalmente no duró 4 años, porque el gobierno siguiente tenía las mismas manos amarradas que tenía el gobierno de Patricio Aylwin. Por tanto, no se estaba transitando a nada. No me refiero solo al modelo binominal, sino que a los jueces, en fin, a la permanencia de senadores vitalicios y designados, en fin, hay una serie de cosas, lo que se llamó las leyes de amarre, que hacían que muchos pensadores y muchos intelectuales dijeran, pues aquí continuamos en la dictadura. Los libros claves son los de Tomás Mulián, en fin, y tantos otros, que decían, aquí no ha habido ninguna transición. Ahora, ¿cuándo termina la transición? ¿Cuándo los pensadores estiman que termina la transición? Cuando se cambia la constitución política, y han habido algunos cambios, efectivamente, en el gobierno de Lagos. Lagos se quejaba de que, y Lagos tiene algo de intelectual también, publica muchos libros, es un pensador, digamos, es un político pensador, y ha publicado muchos textos, y se pregunta, y él reclamaba que le parecía injusto que se asociara su gobierno, o los gobiernos de los años 2000, 90 y 2000, con el mismo modelo neoliberal que habíamos heredado. Y él decía que se habían hecho cambios sustanciales, que ya esto era otra cosa. Era social de mercado, era un modelo distinto, que no era necesariamente, u otros nombres, que no era necesariamente el cruel neoliberalismo previo. Es un tema que hay que discutirlo, es un tema que hay que conversar y decir, si hicieron los cambios, y evidentemente uno se va a encontrar con 2 o 3 respuestas. La gente que va a decir que sí, que hubo cambios, y los otros que dirán, como Tomás Mulián, por ejemplo, que dirá, aquí no ha habido ningún cambio. O sea, esta es una sociedad que se mantiene aprisionada dentro de ciertos valores y nadie se puede mover de esos valores. La izquierda dura ha sido mucho más crítica en la transición que lo que han sido los partidarios que estuvieron dentro de la transición. ¿Cuándo termina una transición? Bueno, este año del 2014, el 2015, el 2016, se verá si efectivamente hay modelos económicos que están cambiando. Digamos, los grandes pilares del gobierno militar, el tema de la AFP. Si se mantiene o no se mantiene, yo creo que se van a mejorar. No creo que se vaya a borrar a cero. El tema de la educación privada, las universidades privadas. Tampoco creo que se vuelva a cero, porque algunas lo han hecho bien. Por tanto, no sería justo prohibirla o cerrarla o hacerle difícil el camino. Evidentemente que hacen investigación y son buenas. ¿Qué va a pasar con el tema de la salud? Tampoco creo que se vuelva atrás. Y sobre todo el tema de la previsión. Digamos, eso pasará por un cambio constitucional más blando, menos blando,
más arriesgado, etcétera, según lo que los partidos políticos y el Parlamento y los pensadores que están todos los días escribiendo sobre eso, lo estimen. Son cambios nacionales, aquí se involucra la nacionalidad completa, que va a decir lo que va a suceder. Pero claramente ahí hay formas de pensar que yo diría que están en litigio. Entiendo. No, yo no sería partidario, yo estaría entre los que creen que esto no es un continuo 73-2014. Ok, sino que hay una especie de quiebre que se va igual de todas maneras mejorando, digamos, una suerte de sistema neoliberal, ¿no? Claro, pero un neoliberalismo o un liberalismo que a mí me parece que no es exactamente igual. Bueno, he tenido conversaciones con mi amigo Tomás Mulián, supongo que saben quién es, el famoso libro Chile, Anatomía de un mito, que dicen que es uno de los libros que más ha vendido, un libro ya tiene sus años, pero que en su momento fue impactante y que el público lo leyó, y él postula una tesis de que entre el gobierno militar y la concertación no hay ninguna diferencia, más o menos, que eso sería yo, pero es fácil decirle, Tomás, o sea, en los años del gobierno militar a ti te llevaban preso por escribir este libro y hoy día vende 100.000 ejemplares. O sea, ahí mismo ya se ve que hay una diferencia. ¿Cómo va a ser igual el modelo? ¿Cómo va a ser igual el modelo? Entonces él dice que es un detalle, pero lo importante es la alienación, la falta de participación de los grupos sociales más bajos, etc. Eso, efectivamente, insisto, hay un tema de reflexión ahí que está pendiente todavía. Muy bien. Se está haciendo. Muchas gracias, Javier. Amigas y amigos, la verdad que se nos ha pasado el tiempo absolutamente volando. Seguiría conversando por mucho tiempo más, así que yo estoy seguro que en una próxima oportunidad contaremos nuevamente con Javier para que nos siga comentando de este tema y otros tan interesantes, porque la verdad que él es una persona que sabe muchísimo, digamos, y de muchos elementos que son muy interesantes y muy importantes de compartir. Muy contento nuevamente, espero que nos veamos la próxima semana y bueno, hasta siempre. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias al canal. Estén muy bien.